Pues entro sin más ya. Tendremos oportunidad de seguir hablando estos días, o por lo menos hoy y mañana, en esta magnífica idea que es la reunión de Asomega en Santiago y en Galicia. El título es demasiado ambicioso para los 15 o 20 minutos que me han dado. Demasiado. Porque querer resumir en este brevísimo espacio de tiempo la cantidad de incidencias que hubo en Santiago en este plazo de tiempo del año 53 al 60, al 53 a la actualidad que nos habíamos impuesto, me parece que es prácticamente imposible. Santiago y la medicina universitaria en Santiago tiene una tradición muy larga, pero en los últimos años hubo tal nivel de incidencias que se hace muy difícil resumirles. Por otro lado, puede chocar que el rigor histórico se va a contraponer y contrastar con la sensación que tiene uno, porque muchas de las cosas que voy a contar son cosas que viví yo a lo largo de estos años de profesión o de carrera. Solo quiero recordar que prácticamente estos 60 años coinciden con mi currículum vitae. Yo empecé la carrera en Santiago en el año 53. El Hospital Real se cerró en el 54. O sea que, y desde ahí hemos vivido una larga historia, larga no en el tiempo, breve historia comparado con la historia que llevaba el Hospital Real, pero sí una historia llena de incidencias. Nada menos que Santiago tuvo en estos 4 años, la universidad, lo que corresponde a la medicina universitaria, 4 hospitales. 20 años duró cada uno de esos hospitales hasta la realidad de hoy del Hospital Clínico en La Chaucana. La situación del hospital, ya para entrar en materia, empezando en el año 53, voy a contar brevemente cómo estaba la situación en el año 53 para saber de dónde partimos. A su vez es imposible reconocer lo que pasaba en el 53, lo que estaba pasando en el 53, si no nos remontamos un poco más atrás. La historia de esos años circula todo alrededor del llamado Gran Hospital, o Hospital de los Reyes Católicos, un hospital creado efectivamente por los Reyes Católicos. Creo que sus características están bien a la vista, los patios están llenos del símbolo de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas, que no, como se creyó en algún tiempo, los signos de la falange. Y en ese hospital se había hecho con el tiempo un deterioro muy notable. El primer deterioro importante que hubo fue cuando ese hospital perdió sus rentas. Era un hospital de patronazgo real y en el momento de la desamortización perdieron todos los bienes. El hospital recibía una enorme cantidad de rentas de muchos sitios de toda Galicia, de lejos de Santiago. El nombre de calle de Carretas procede precisamente porque por la calle Carretas entraban los carros que traían los tributos que tenía que cobrar el hospital de los ayuntamientos, de parroquias, de gente particular, que eran los que pagaban las rentas anuales al hospital por la orden del rey. Bien, en el año 53, el hospital del 53 era un hospital heredero de aquel otro grande que había tenido un enorme privilegio en Galicia. Ya antes de la guerra, el hospital, antes de la guerra civil, es a donde hay que buscar los antecedentes de la situación de aquel momento. Curiosamente, a pesar de su antigüedad, la escuela médica en Santiago tenía una enorme tradición y prestigio en aquellos años. Me refiero a los años 20, 30. Es curioso como que al lado de ese hospital, el Santiago se caracterizaba por tener 2 grandes instituciones. El Hospital Real, desde los tiempos de los Reyes Católicos, y una facultad de medicina que no muy antigua, no tanto como la universidad, era la primera cátedra que se crea en Santiago es del siglo XVII. Pedro Gómez de Bedoya es el primer cirujano en Santiago y ejerció aquí en el siglo XVII, XVIII. Y esa facultad, unida al hospital, crearon o dieron lugar a lo que se llamaba
la escuela, lo que se dio a llamar la Escuela Media Compostelana, creada por un gran maestro, Varela de Montes, a principios del siglo XIX. En Santiago, en aquel momento, me estoy refiriendo a los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, había un clima científico y docente muy importante, curioso, viéndolo con la vista de hoy. Los libros y las revistas médicas llegaban asiduamente. Había gente que traducía directamente revistas alemanas, las traducía al castellano para hacerlas circular entre sus colegas. Los médicos y cirujanos viajaban a los centros hospitalarios de entonces. En su mayoría, la tradición eran los hospitales alemanes, la cultura alemana, era la que imperaba en los médicos de entonces aquí. Y los médicos y los cirujanos tenían muy buenos contactos con los grandes patrones europeos. Las novedades en las técnicas quirúrgicas se incorporaban muy rápidamente en Santiago. Por ejemplo, no hay más que recordar que en los años del 46 en adelante, en Santiago se hizo una de las primeras anestesias generales. Es una historia bien conocida y bien documentada. Una de las primeras, si no la primera, la segunda en España, y muy poco tiempo después de que se hubiera hecho por primera vez en Boston. Los cirujanos, por otro lado, al principio de siglo, fueron perfectamente conectados con lo que en Europa se llamó la generación de los cirujanos, de los pioneros, pero ya renovadores casi, de la cirugía. A principios del siglo XX, la cirugía, por lo menos, que es una especialidad muy reciente, recordad que en los hospitales medievales no tenían quirófano. Hasta el siglo XIX no existía prácticamente la cirugía en los hospitales. 1846 es la fecha clave. El dolor y la infección cortaban todo intento de operar. Operaciones que se intentaron tuvieron que abandonarse por la mortalidad tremenda que producía la infección y, sobre todo, claro, y también el dolor. Pero a partir de ahí, y abierto el paso por la entrada de la anestesia y muy poco después por la entrada de la asepsia y de la antisepsia en el quirófano, el desarrollo fue impresionante. En Santiago, en esa época, a principios de siglo, también el desarrollo fue extraordinario con eso que Franco Grande en su monografía llama los cirujanos renovadores. Los nombres de don Timoteo Sánchez Freire y el doctor Teijeiro, que tiene una calle, como sabéis, en la ciudad, fueron los dos maestros básicos en aquel momento, además representativos de dos tendencias ideológicas, si se quiere. El doctor Teijeiro dicen que era próximo a la masonería. Don Timoteo Sánchez Freire era el médico por antonomasia del arzobispo y de los obispos, y en su caso, cuando eran cardenales. Ellos entraron en la cavidad abdominal, extirpan tumores, inician las especialidades, mejoran los resultados. En los clínicos, después de Varela de Montes, por decir algunos nombres, Piñeiro, Romero Blanco, Varela de la Iglesia, Barcia Caballero, Gil Casares, Novo a Santos, Novo Campelo, más tarde ya enlazando con la Guerra Civil y la posguerra, don Ulpiano Villanueva, don Pedro Pena, que aún lo recuerdo yo como profesor de patología médica. Algunos de ellos prolongaron su vida profesional hasta la posguerra, hasta años después de la Guerra Civil. En los años de la guerra y de la posguerra, más próximos, por tanto, al momento del cierre del hospital, recordad que el hospital se cerró en el año 1954, hubo que experimentar el parón que supuso la Guerra Civil. Como en todas las actividades españolas, se produjo un paréntesis en la medicina compostelana, como en tantas otras actividades. Muchos médicos fueron militarizados, en su gran mayoría en el bando nacional, y tuvieron que desplazarse a otros lugares, a los hospitales militares. Algunos, desgraciadamente, tuvieron que sufrir los horrores de la Guerra Civil, la inhabilitación, el exilio, la presión o la muerte, que de todo hubo en aquellos primeros momentos de la sublevación o durante y después de su finalización.
Ya concluido la Guerra Civil, y estamos en la época en que ya próximos a los años 50 y tantos, fueron años de obligada adaptación al nuevo sistema, caracterizado por una penuria tremenda y una autarquía económica, un aislamiento grande internacional y una situación precaria en muchos sectores sociales, más acusados, si queréis, en la sanidad pública y en la universidad. Desaparecen, por supuesto, con el cierre de las fronteras. Hay una enorme dificultad para intercambios de todo tipo, tanto de personas, viajes a congresos o visitas a centros extranjeros, también libros y comunicaciones que quedan cortadas. Cambia completamente el panorama. Y la asistencia sanitaria se va organizando de una doble manera, dos modalidades. La beneficencia, con los hospitales provinciales, generalmente muy atrasados, con graves deficiencias estructurales y dificultades económicas, y para los enfermos que se llamaba el padrón de beneficencia, y otra la medicina privada, limitada a los sectores con más economía, en sanatorios dirigidos preferentemente a la cirugía, con mejores instalaciones, sobre todo hoteleras, pero con serias dificultades a veces estructurales desde el punto de vista asistencial. Todavía la seguridad social estaba en sus esbozos, el llamado entonces SOE, Seguro Obligatorio de Enfermedad. Curiosa coincidencia de nombre, ¿verdad? Aunque su presencia en Santiago se retrasó mucho, porque en Santiago, así como en Coruña y en Vigo, enseguida se construyeron dos hospitales, entonces llamados residencias. En Santiago no había nada previsto de construcción hospitalaria, de momento al menos. Toda la asistencia hospitalaria y, entre comillas, seria, por supuesto, universitaria y de beneficencia, estaba alrededor del viejo gran hospital, ya muy deteriorado, construido para asistencia a los peregrinos inicialmente. Ahora desarrollaba las funciones, perdidas sus rentas y su autonomía dependiendo de la autoridad real, ahora funcionaba como un hospital provincial, dependiendo de la Diputación de La Coruña. Por el decreto de coordinación, había en el mismo hospital unas salas de pacientes a cargo de los catedráticos de la Facultad de Medicina. Las dos instituciones, Diputación, Hospital Provincial y Universidad, estaban en permanente conflicto. Aún así, y pese a todas las dificultades, la medicina de cirugía en Santiago siguieron con su proceso de avance y desarrollo. En cirugía, gracias a la incorporación de nuevos y jóvenes cirujanos que de alguna manera, y estoy pensando en mi maestro, el profesor Puente, a pesar de todo lo que sucedió después de la Guerra Civil y la Guerra Mundial, siguieron viajando al extranjero. Cuando alguien cuenta la historia, perdón, porque las historias muchas veces se entrecruzan, cuando alguien cuenta la historia de mi maestro, el profesor Puente Domínguez, que durante la Guerra Mundial hizo la tesis doctoral en Viena, don José Luis se vino para Santiago, para su casa, para España, los días siguientes a que el ejército rojo entrara en Viena, entrara en la guerra en Viena. Su estancia allí se acompañó de tener que estar pendiente de las alarmas antiaéreas para acudir a los refugios, donde estaba él solo con las mujeres, lo único que había en Viena, lo único que daba en Viena por la presencia de la Segunda Guerra Mundial. Pues como digo, con eso y con que había gente que a pesar de esa situación seguía fiel a sus principios y trabajando y formándose, don José Luis estaba haciendo la tesis doctoral con un famoso anatómico, Perkov, que llegó a ser rector de la Universidad de Viena en la época nazi. En esa época, pues, aparecen muchas personalidades que van a ejercer su profesión hasta bien entrado el siglo. En el año 1954, en el año 52, 53, 54, se produce un acontecimiento muy importante en la historia médica de la ciudad de Santiago, con una enorme trascendencia en la evolución posterior de la medicina y cirugía, que es el cierre del gran hospital, o llamado también el Hospital de los Reyes Católicos.
Hay antecedentes. Tengo la suerte de haber contado con manuscritos que me pasaron de la Facultad de Medicina hace ya mucho tiempo, cómo se gestó eso. Es una historia realmente curiosa, apasionante, de las gestiones que en aquel momento fueron hechas para el hospital, para cerrar el hospital y pasar al nuevo hospital, al nuevo, entre comillas, que voy ahora a especificar. Viajes a Madrid en busca de dinero. Hay constancia de una visita que hicieron el decano de la facultad, por entonces era el profesor Fernández Cruz, que luego fue catedrático de Madrid y de Barcelona, con el secretario entonces, el profesor Domínguez, don Ramón Domínguez, y el profesor Moreu, catedrático de oftalmología, que era el director del hospital entonces. Hicieron una visita al ministro para que ayudara al traslado. Nada menos hay constancia de esto en la facultad. Les pedían una subvención al ministro, una subvención extraordinaria de 6 millones de pesetas para gastos de primera instalación y luego una subvención anual de 1 millón para mantenimiento. El ministro, por supuesto, les indicó que procuraría sufragar los gastos. Les dijo que para la instalación inicial les daba un dinero, pero que el resto se lo diría poco a poco, porque no había demasiado dinero, al parecer, para todo esto. El traslado del hospital al nuevo edificio tiene una pequeña historia, algunas historias no exenta de dramatismo. Era un hospital clínico propio, era una necesidad que sentían todos los profesores de la facultad. En aquel hospital de los Reyes Católicos funcionaban realmente 2 hospitales. Uno era el hospital clínico, que tenía camas también en la facultad, en el pabellón intermedio que había entre la facultad y el hospital. Ahí había camas y los quirófanos del hospital estaban en lo que hoy es el aula 4. Había una estructura metálica allí de aluminio medio podrida, yo lo recuerdo, medio podrida, medio deshecha, que eran los llamados quirófanos Gomezulla. Allí eran los quirófanos del hospital, de todo el hospital. Quiero recordaros que los hospitales medievales no tenían quirófano. Hasta el año 1846 no se operaba nada. Los cirujanos de los hospitales eran cirujanos que lo más que hacían era poner una fractura, reducir una fractura y abrir un absceso. No había cirugía como tal. Por tanto, tampoco había quirófanos, tal como entendemos hoy un quirófano. Se hacían las cosas en salas de curas, sin asepsia ni ninguna cosa, cuartos de curas. Los quirófanos, cuando se hacen, se proponen construir quirófanos y se hacen aquí en la facultad, que había más espacio que en el supermasificado Hospital Real. Bueno, interviene un señor llamado Marqués de Guadalgelú, que era el gran jefe de la medicina de la Ciudad Social. En aquel momento era muy amigo de don Pedro Pena, el catedrático de patología médica de aquí. Don Pedro Pena convence al preboste de la Ciudad Social que por qué no hacen una residencia en Santiago para especialidades. Y se construye, o estaba en construcción, en el año 53, estaba en construcción una pequeña residencia de 300 camas, nada que ver con los hospitales que se están planificando para Vigo y La Coruña. Cuando el cardenal Quiroga, en el año, persona súper influyente, como habréis oído todos hablar de él en los tiempos aquellos, pensando que en el año 54 iba a ser año santo en Santiago, iba a haber una cantidad enorme de peregrinos, le pide en una entrevista con Franco, con el general Franco, le pide que habilite un espacio para los peregrinos que se espera lleguen ese año a Santiago, en el año, como digo, en el año 54. Y Franco, en ese momento, decide él personalmente que ese edificio se va a hacer en el hospital y de esa forma matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, el albergue para los peregrinos se hará en el Hospital Real y la residencia del seguro, que estaba preparada para residencia de especialidades, unas 300 camas, se convertiría allí se alojarían los 2 hospitales que había entonces en el antiguo Hospital Real, más los enfermos que entonces empezaba a haber ya alguno del llamado SOE, es decir, del seguro obligatorio de enfermedad.
la residencia estaba a medio terminar, se aceptan por todos y en el mes de agosto 53 se llevó a cabo el traslado al edificio, el de la calle Galeras. El 24 de julio del 54 el hospital fue inaugurado oficialmente por el entonces jefe del Estado y por el ministro de Educación, que por entonces era don Joaquín Ruiz Jiménez. Era decano el profesor Fernández Cruz. Bueno, las obras fueron, las del hostal, quizá hayáis oído hablar todos, fueron hechas a uña de caballo, había 3 turnos de obreros para terminar la obra a punto para el año 54, las obras en el hospital, y en las obras para el Hospital Real, digo, y en la residencia se acudió rápidamente a cubrir lo que había para intentar que allí cupieran. En la residencia, os recuerdo, os dije que eran para 300 pacientes y hubo que alojar 600. Entonces la situación, pues bueno, no era del todo buena desde el punto de vista organizativo. El cambio, por otro lado, fue espectacular en el orden material. Las camas eran nuevas, los pisos eran de madera, decía la gente, que no temblaba al andar ni al pasar las camillas, como sucedía en el Hospital Real. Se iniciaba entonces el mundo de la revolución. Había ascensores, cuentan también como anécdota. El Hospital Real era un desastre total, era caótico. Tal como lo vemos hoy es una maravilla, pero entonces estaba lleno de estructuras de madera, yo no lo recuerdo, pero estaba lleno cuenta la gente, de estructuras de madera, divisiones, de cristales. Los alumnos internos pasaban visita por todas las noches, recorrían los 4 claustros, había gente que le daba miedo cruzar a los claustros que hoy tan bonitos se ven, les daba miedo de noche pasarlo. Al parecer había unas ratas enormes que cruzaban los patios del entonces hospital. La situación era desastrosa y allí nada menos que estaban alojados 2 hospitales, el clínico con los profesores de la facultad y los médicos de la beneficencia provincial, médicos y cirujanos de la beneficencia provincial. Bien, en cambio ahora la situación, un hospital nuevo, pero Santiago había gente también que no estaba nada satisfecha porque Santiago había perdido una institución clave en la vida de la ciudad y para Galicia, como era el Hospital de los Reyes Católicos. No hay que recordar, simplemente, no puedo pararme, pero no estuvo el traslado, en algunos aspectos fue realmente dramático. Algunos médicos más institucionales de la ciudad se oponían al traslado. Vino una orden de Madrid vía gobierno civil que el traslado se hiciera con los militares. Vinieron los militares en camiones. Es especialmente, se cuenta mucho, en aquella época se contaba mucho, que todo el archivo del hospital, que venía desde la época del siglo XIV, del siglo XV, el hospital se desembarcó en los camiones y iban rumbo a los vertederos. Solo una intervención muy a última hora de un cirujano de Santiago, el doctor Baltar y sus colegas de la beneficencia provincial, impidieron que eso se llevara a cabo y ese archivo en parte se perdió, pero en parte se rescató y hoy forma parte del archivo histórico de la universidad. Bien, de todo eso se podría hablar de cada uno de estos aspectos, pero naturalmente es el tiempo el que manda aquí. Allí se alojaron en este hospital, y como digo, en el Hospital de Galeras, se alojaron lo que era el Hospital Provincial, que ocupó un piso, el Hospital Clínico, todos los catedráticos y las cátedras y las clínicas del Hospital Clínico, y también ya se reserva un piso, la 5ª planta, que se reservaba para los enfermos de la Seguridad Social. Enseguida, ya después del inicial optimismo de algunos, aparecieron los problemas, aunque dependían mucho los problemas y la intensidad de los problemas de los servicios que había, porque había una enorme desigualdad en la manera de cómo estaban alojados esos servicios. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, pediatría estaba magníficamente, en una planta muy bien, moderno, parecía una moderna clínica pediátrica.
Algún servicio de medicina estaba también muy bien. Las camas de cirugía, en cambio, eran tremendas, muy mal alojado. Había salas hasta de 12 camas, y todas incluidas. Se ocupaban los espacios de una forma impresionante, espacios que eran para otras finalidades, como baños, por ejemplo, fueron utilizados para albergar camas o offices de enfermería, etc. Ese es el hospital que yo conocí cuando terminé la carrera y empecé a trabajar como médico o asistente en cirugía en la clínica del profesor Puente. El problema era, como ya dije, la residencia de 300 camas para convertirlo en un hospital que tenía que suplir al Hospital de Reyes Católicos. Bien, durante este tiempo, la demanda de estar allí al poco tiempo, el optimismo aquel inicial de pasar a una zona nueva fue desapareciendo. Algunos médicos, en aquel ambiente de pobreza y de penuria que había en ese hospital, nos decían que había sido el paso más trascendental desde los Reyes Católicos, el paso de ahí a Galeras. Los más jóvenes decíamos, pero ¿cómo dice esto en esta situación en la que está? ¿Cómo sería el otro? Pero así fue el trabajo en aquel tiempo. Naturalmente que la demanda del nuevo centro hospitalario para la facultad se hizo unánime. El Ministerio de Educación entonces planteó la construcción de un nuevo edificio adosado al anterior, que es el que se ha tirado. Al que fue el hospital es el que queda hoy en ruinas. El que se tiró es el que se construyó adosado al viejo para constituir el hospital. Ese hospital también, a su vez, tuvo una enorme cantidad de incidencias. Eso ya lo viví yo en primera línea, porque era entonces médico joven. Yo había terminado la carrera en el año 60 y eso ya me tocó a mí intervenir de una forma muy activa en el desarrollo de ese hospital. Pleitos interminables llevaron hasta el año 71 no había manera de abrir el hospital. El hospital estaba casi terminado, pero con un pleito interminable y aquello no se abría. Gestión del decano entonces, el profesor Varela, Ramón Varela. Es una gestión directísima, muy curiosa, que si tenemos tiempo lo podríamos comentar después. De nuevo, personalísima, con el entonces presidente del gobierno, no mucho antes de que falleciera en el atentado famoso de ETA, Carrero Blanco. Fue una visita a Madrid y Carrero Blanco le ofreció que tenía para abrir el hospital 1 millón de las pesetas de entonces. 1 millón de las pesetas de entonces. 100 millones de las pesetas de entonces. Y saltándose a la torera todas las normas administrativas, a los 2 días estaba en una cuenta, en un banco, en el Banco de España, en Santiago, los 100 millones que servían para abrir el nuevo hospital. Me están apurando mucho, ya estamos en ese hospital nuevo, es el que va a ser en el futuro, el que pasó a llamarse de Hospital Clínico, Hospital General de Galicia. Ya estamos en plena modernidad, entre comillas. El Hospital General de Galicia se plantea ya moderno, un hospital con una estructura parecida a cualquier hospital español del tiempo, de la época, aún con sus penurias económicas, aún con fallos organizativos, pero ya es un hospital completo de la seguridad social. Y ya estamos, porque el hospital el esbozo del Hospital General de Galicia sirvió ya con todos los servicios, unidades de cuidados intensivos, etcétera. Ya es un hospital, digamos, entre comillas, normal, adecuado a las exigencias de la medicina del siglo XX. Ya después, más adelante, en el 94, 10 años después, se produce la culminación del proyecto de un nuevo hospital en La Choupana, que es el que tenemos ahora. Lamento tener esta galopada final, porque cada uno de estos episodios, como veis, de tantos traslados y tantas aperturas y tantas dificultades, podría haber dado lugar a una nueva subconferencia. Pero bueno, si alguien quiere saber algún detalle, no sé si habrá tiempo para esto, pues lo podemos tratar en el coloquio. Muchas gracias por vuestra atención. Bien. Muchas gracias.